Buenos días. Hoy vamos a empezar una serie de presentaciones en las que analizaremos distintos aspectos de los productos de nuestra línea de inmunoterapia. En la presentación de hoy vamos a ver aspectos generales sobre la respuesta inmunitaria como una forma de dar entrada a aspectos más específicos de las distintas vacunas que fabricamos en ASAC Pharma. En la presentación de hoy vamos a ver de un modo general la organización de la respuesta inmune, incluyendo los tipos de inmunidad, cuáles son las células que intervienen, cuál es el tipo de respuesta que se produce a lo largo después del encuentro con un agente infeccioso, por ejemplo, y elementos más específicos como los anticuerpos. Como de manera general se puede considerar que la respuesta inmunitaria frente a los gérmenes está mediada por reacciones inmediatas. Cuando tenemos una infección o nos encontramos con un germen patógeno, de manera inmediata existen mecanismos que van a responder para evitar que este germen pueda proliferar y pueda producir una infección. Por lo tanto, disponemos de una serie de mecanismos que denominamos mecanismos de la respuesta inmune innata que median una respuesta inmediata frente a los gérmenes. Son lo que conocemos como respuesta inmune natural. Además, la respuesta frente a los gérmenes está mediada por respuestas tardías de la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa es capaz de generar una serie de mecanismos que nos van a proteger a largo plazo, pero que no están disponibles de manera inmediata inicialmente, sino que tienen que ser adquiridos. Por lo tanto, hablamos de respuesta inmune adaptativa o inmunidad adaptativa. Podemos representar estos dos elementos de la inmunidad como una especie de puzzle. En esta figura, como podéis ver, pues se representa que disponemos de unos mecanismos generales, básicos, que forman parte de lo que llamamos la respuesta inmune natural o que hasta hace poco tiempo se consideraban incluidos dentro de la respuesta inmune natural, que serían las barreras físicas a la infección, por ejemplo la piel o las mucosas, o incluso pues, elementos químicos como el pH ácido del estómago, que son tremendamente agresivos para los gérmenes y que evitan su proliferación o incluso son capaces de destruirlos. Junto a estos tenemos mecanismos más específicos. Por un lado, los mecanismos de la inmunidad natural que acabamos de mencionar, en los cuales tenemos una serie de células que de manera natural están disponibles antes de que se produzca la infección, como pueden ser los neutrófilos de la sangre, que van a tener una capacidad fagocítica sobre los gérmenes y los van a destruir, y también elementos solubles, proteínas, que están disponibles de manera natural y que van a atacar a los gérmenes y que van a evitar que proliferen. Junto a estos mecanismos de la inmunidad natural tenemos los mecanismos de la inmunidad adaptativa, en los cuales tenemos unas células que son los linfocitos. Los linfocitos son las células que median las respuestas inmunitarias adaptativas, las respuestas inmunitarias específicas frente a los antígenos de los gérmenes. Y también proteínas. También tenemos proteínas de la inmunidad adaptativa que son los anticuerpos. Es interesante que tengáis en cuenta que entre estos dos elementos de inmunidad natural e inmunidad adaptativa existen células que actúan como una especie de puente entre los dos y que comunican los dos tipos de respuesta. El más importante de estas células, las más importantes son las células dendríticas, que son células capaces de captar los productos de los gérmenes y presentarlos a los linfocitos para iniciar y para organizar la respuesta inmune adaptativa, aunque tradicionalmente se las ha considerado a estas células dendríticas como elementos de la respuesta inmune natural, porque están disponibles sin necesidad de que nos encontremos con los gérmenes. Las características de la inmunidad natural, como os decía, pues la básica es que son elementos preformados, que están disponibles desde el nacimiento y que no tienen que inducirse cuando nos encontramos con los gérmenes, son un primer mecanismo de defensa. Dentro de sus características más específicas tenemos que no se potencia, es decir, que están ahí presentes y no es necesario que aumenten su intensidad para ser eficaces, que no son específicas, es decir, que no son específicas, no son mecanismos específicos de ningún germen concreto, sino que actúan de una manera amplia frente a un amplio rango de gérmenes y nos defienden frente a todos ellos, no son específicos de una especie de bacteria o de un virus concreto, sino que nos defienden en general frente a todos, de una manera inespecífica, y que por lo tanto lo que están reconociendo no son motivos específicos de ningún germen, no reconocen antígenos, realmente reconocen patrones, es decir, sustancias que nuestro organismo sabe
que no son propias de nuestro propio organismo, sino que son características de gérmenes, que pueden ser gérmenes eventualmente peligrosos, ¿no? Lo que llamamos patrones moleculares asociados a los gérmenes. Eso es lo que reconoce la respuesta inmune innata o natural. Los elementos que la integran ya los hemos visto de manera general, serían la piel, las barreras epiteliales, el pH ácido del estómago, las secreciones y los enzimas que contienen estas secreciones, y luego una serie de células fagocíticas como los neutrófilos o los macrófagos que hay en los tejidos que fagocitan y destruyen los gérmenes, o también incluso una pequeña población de linfocitos, que serían la excepción a la norma de los linfocitos que forman parte de la respuesta inmunoadaptativa, que son las células NK, las células natural killer, que forman parte de la inmunidad natural, porque digamos que no tienen que reconocer un motivo específico de un germen para atacarlo. Luego tenemos los elementos solubles, proteínas, las proteínas del complemento, los mediadores de la inflamación. Estos son importantes elementos de la inmunidad natural, y también otros como péptidos antibacterianos que se producen de manera natural en los epitelios. Y junto a estos tenemos citoquinas, algunas citoquinas como los interferones. Sabéis que los interferones son mediadores que se producen inmediatamente después de una infección por virus y que hacen que las células se vuelvan resistentes a esa infección de una manera inespecífica. Esos forman parte también de la inmunidad natural. Bien, en el caso de la inmunidad adaptativa, pues tenemos un escenario algo diferente. Son elementos adquiridos, es decir, nosotros no disponemos de una respuesta inmune frente a los gérmenes que están produciendo la infección, sino que tenemos que desarrollarlos de alguna manera. Sus características es que son activos frente a agentes microbianos y a sustancias del entorno que se denominan antígenos. Se denominan antígenos porque son inductores de esta respuesta inmunitaria. Ellos no son patrones moleculares, sino que son sustancias específicas, proteínas específicas, incluso específicas de determinados gérmenes. Porque otra característica de este tipo de inmunidad es que es específica, es decir, se origina una respuesta inmunitaria específica frente a un determinado antígeno que va a atacar específicamente a un determinado germen. Y luego otra característica muy importante de esta respuesta es que genera memoria. La respuesta inmune natural no genera memoria. Ese es un factor muy importante que tenéis que tener en cuenta y que tenéis que retener. La inmunidad natural no genera memoria. La inmunidad adaptativa sí genera memoria. Y eso significa que en un segundo encuentro con el antígeno o con el germen se produce una respuesta mucho más vigorosa y mucho más rápida en el tiempo. ¿Cuáles son los elementos de la inmunidad adaptativa? Pues, como decía, los linfocitos. Sabéis que existen dos poblaciones de linfocitos. Los linfocitos B, que son los linfocitos productores de los anticuerpos, y los linfocitos T. Los linfocitos T son los linfocitos que median las respuestas inmunitarias mediadas por células. Por lo tanto, tenemos dos ramas. La rama mediada por los anticuerpos que producen los linfocitos B y la rama mediada por las respuestas efectoras de los linfocitos T. Dos ramas diferentes. Por lo tanto, aquí tenemos como mediadores solubles, como decíamos antes, pues los anticuerpos. Bien, he dejado aparte a las células dendríticas como un apartado especial, como os decía, como células que hacen como de interfase entre los dos tipos de inmunidad natural e inmunidad adaptativa. Son células que presentan antígenos. Los linfocitos reconocen los antígenos, pero son mucho más eficaces cuando esos antígenos se los presentan células dendríticas. Y de hecho, en el caso de los linfocitos T, que veíamos, es absolutamente necesario que esos antígenos se los presenten otras células, que habitualmente son células dendríticas, encargadas profesionalmente de hacer esa función. Estas células dendríticas son muy abundantes en lugares estratégicos donde hay una gran cantidad de gérmenes o donde hay un riesgo potencial alto, como puede ser la piel o las mucosas. Bien, en resumen, tenemos elementos de la inmunidad adaptativa que median inmunidad humoral, lo que denominamos inmunidad humoral, que es la que está mediada por anticuerpos, ¿vale? Por proteínas solubles que reconocen a los gérmenes y que básicamente va a ser muy eficaz atacando a los gérmenes de crecimiento extracelular. Diciéndolo de una manera sencilla, los anticuerpos que producen los linfocitos B
van a unirse y a atacar sobre todo a bacterias, estos gérmenes que crecen pues, en medio extracelular, que no necesitan crecer dentro de ninguna célula. Por el contrario, la inmunidad celular, la mediada por linfocitos T, como veíamos, pues va a atacar fundamentalmente a gérmenes que hacen un crecimiento intracelular, que crecen dentro de células. ¿Cuáles son esos gérmenes? Pues el caso más característico son los virus, que tienen que crecer dentro de otras células, o incluso bacterias como las micobacterias. Sabéis que la micobacteria tuberculosa pues, crece dentro de pues, macrófagos de los pulmones, etc. Ese tipo de inmunidad es llevada a cabo por parte de los linfocitos. Como veis en este esquema, pues disponemos de elementos de inmunidad natural producidos por los linfocitos B, que son los anticuerpos, que atacan a gérmenes de crecimiento extracelular, y luego en el caso de la inmunidad celular tendríamos dos ramas. Tenemos una rama de linfocitos T, de células T, que median respuestas inmunitarias de tipo celular puro, es decir, linfocitos T, que ellos mismos son capaces de matar a otras células que están infectadas, que son los linfocitos T citotóxicos, y luego tenemos otros linfocitos T que realmente lo que hacen es producir factores solubles, citoquinas, que activan a otras células para que maten a los gérmenes. El ejemplo característico de esto es una distinción muy importante. El ejemplo característico de esto sería, en el caso de los linfocitos T citotóxicos, pues linfocitos T que atacan a células infectadas por virus y las matan. Y en el caso de los linfocitos T colaboradores, los linfocitos T helper, pues tendríamos el caso de la tuberculosis, por ejemplo, en la cual linfocitos T colaboradores producen una citoquina que es el interferón gamma, que activa los macrófagos para que sean capaces de matar a la micobacteria tuberculosa. Ellos por sí mismos no la matan, sino que activan otras células para que puedan hacer esa función de eliminar las bacterias. Bien, desde el punto de vista de cómo se organizan estas respuestas inmunitarias, bueno, lo que es importante que tengáis en cuenta que los linfocitos se producen en la médula ósea, ¿de acuerdo? Tenemos una serie de órganos linfoides que llamamos primarios, que es donde nacen los linfocitos. Se producen en la médula ósea. Se producen como células inmaduras, que no tienen todavía unas características de linfocitos T o de linfocitos B, y posteriormente maduran y adquieren sus características, su fenotipo de linfocito T o linfocito B. Y esas células maduras salen a la sangre, pero salen a la sangre como células vírgenes, como células que no han encontrado todavía ningún antígeno y que no tienen funciones efectoras. En el caso de los linfocitos B no son capaces de producir ningún tipo de anticuerpos, en el caso de los linfocitos T no son capaces de realizar funciones de matar a otras células o, en el caso de los citotóxicos, o de producir citoquinas en el caso de los colaboradores, de los helper. Esas funciones las adquieren después de encontrar el antígeno. De hecho, en las respuestas inmunitarias tenemos 4 fases bastante bien diferenciadas. La fase de reconocimiento, cuando estos linfocitos vírgenes reconocen el antígeno, lo que hacen inmediatamente después es activarse, proliferan y dan lugar a muchas células hijas. Y a continuación, pues bueno, tienen una fase de activación, se producen una serie de factores que hacen que esas células pues, se diferencien en células efectoras, en células capaces de hacer sus funciones, de producir anticuerpos, matar otras células o producir citoquinas, ¿vale? Una vez que ya se adquieren esas funciones, se produce la fase efectora en la que se producen los anticuerpos, se produce la lisis de otras células, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya estamos, digamos, haciendo lo que se supone que tiene que hacer la respuesta inmunitaria, y una vez que ha sido eliminada la infección, se produce una fase de homeostasis, que se llama, en la cual toda esta enorme cantidad de linfocitos efectores que hemos obtenido son eliminados. Una vez que se elimina la infección ya no sirven para nada y son eliminados. Y solo nos quedan unos poquitos de estos linfocitos que se convierten en células de memoria y se quedan ahí durante años por si vuelve a producirse la infección, para producir estas respuestas de memoria tan eficaces. Pues, centrándonos un poquito en la función de estos linfocitos efectores, bueno, pues vamos a ver lo que hacen los linfocitos T colaboradores. ¿Recordáis? Los B, los T y dentro de los T, los citotóxicos
y los colaboradores. Los colaboradores o linfocitos T helper sabéis que se caracterizan porque expresan la molécula CD4. Son los linfocitos CD4 positivos que seguro que habéis oído nombrar en alguna ocasión. Y bueno, pues producen citoquinas, como os decía. Producen básicamente dos tipos de citoquinas y esto es un concepto importante para entender algunos conceptos relacionados con las vacunas de los que vamos a tener que manejar con soltura. Por un lado producen estas citoquinas que os he mencionado que ayudan a eliminar las infecciones, como el interferón gamma que ayuda a eliminar las infecciones por micobacterias. Y por otro lado, pues hay algunos linfocitos T helper, algunos linfocitos T colaboradores que producen citoquinas, otros tipos de citoquinas que realmente intervienen en la regulación de la respuesta inmunitaria, ya no en la facilitación de la eliminación de los gérmenes, sino en la regulación de las respuestas inmunitarias. Pues bien, en el caso de los linfocitos T colaboradores que intervienen en la regulación de estas respuestas inmunitarias, los que producen estas citoquinas, desde hace años, bueno, junto con este concepto que manejamos de siempre, de linfocitos T citotóxicos, colaboradores, pues bueno, dentro de estos colaboradores, inicialmente, hace años ya, se dividieron en dos grupos, los TH de T helper, en inglés helper, los TH1 y los TH2. Los TH1 son los que producen citoquinas como el interferón gamma que os comentaba y están implicados en la eliminación de las infecciones, ¿vale? Y los TH2 producen otras citoquinas, repito un poco este concepto que os decía, para introducir la idea de que actualmente ya no estamos en esta división de TH1, TH2, sino que tenemos más subpoblaciones de linfocitos T colaboradores, ¿de acuerdo? Incluyendo alguna población de células T con fenotipo de colaborador, CD4 positivo, que tiene una función inhibidora, una función de suprimir las respuestas inmunitarias, que son las células T reguladoras, que veremos más adelante, en algún momento de estas presentaciones, que son uno de los protagonistas en la eficacia de las vacunas frente a la alergia, porque inhiben las respuestas inmunitarias frente a los alérgenos. Y luego otras poblaciones que se han definido en los últimos años, que son muy importantes desde el punto de vista de la inmunorregulación y la respuesta inmunitaria frente a las infecciones. Bien, junto a esta población de linfocitos TH1 y otras poblaciones, como decía, están los linfocitos TH2. La población de linfocitos TH2, que como os decía, fue reconocida hace muchos años, produce algunos tipos de citoquinas que se ha comprobado que resultan fundamentales para el desarrollo de tipos específicos de respuestas inmunitarias, incluyendo la respuesta inmunitaria que da lugar a la alergia, como veremos luego. Es decir, suprimir a esta población de linfocitos T, aunque la alergia, como veremos, está mediada por anticuerpos y por lo tanto implica a los linfocitos B, pues suprimir esta población de linfocitos T, los TH2, puede revertir la alergia porque están en la base del desarrollo de las enfermedades alérgicas, de la sensibilización alérgica. Y de hecho, se ha comprobado que en modelos animales en los cuales pues, hay una deficiencia de esta población de linfocitos T, de los TH2, es imposible inducir un fenómeno alérgico. Son animales que no somos capaces de sensibilizar porque bueno, pues esta población de células que interviene en la sensibilización está ausente. Por lo tanto, idea básica, linfocitos T de tipo TH2, T colaboradores de tipo TH2, básicos para el desarrollo de la sensibilización en la alergia. Bien, en esta figura tenemos un poco resumido qué ocurre en el caso de los linfocitos B. Y he querido traerla porque en el caso de los linfocitos B hay un paso que es muy importante también para entender cómo se genera una alergia, por ejemplo. Recordad que estas células nacen como precursores indiferenciados, sin ninguna característica particular en la médula ósea, y a continuación adquieren su fenotipo de linfocito B en un proceso de maduración dentro de la propia médula ósea y luego salen a la sangre como células vírgenes que no han encontrado el antígeno y no tienen una función efectora, no son productores de anticuerpos, aunque tienen esa potencialidad.
Cuando encuentran el antígeno, estas células, pues proliferan, como os decía antes, y se convierten en efectoras, se convierten en células productoras de anticuerpos. Pero los linfocitos B tienen una peculiaridad muy importante, y es que inicialmente producen un tipo de anticuerpo que son los anticuerpos de tipo IgM. Ellos están comprometidos, desde que nacieron, en la producción de IgM. Y posteriormente, con el encuentro del antígeno, se convierten en células productoras de otros tipos de anticuerpos. Cambian de la producción de IgM a la producción de otros tipos. En humanos estos tipos pueden ser la IgG, la IgA o la IgE. G de Galicia, A de Alicante, E de España. ¿Vale? Es importante que os quedéis con esa idea. Bien, bueno, en esta figura tenemos representados los principales tipos de las inmunoglobulinas en humanos. Faltaría una, que es la IgD, que no tiene mucha importancia fisiológica y no la he incluido. Pero bueno, como veis, tenemos la IgM, que es una estructura muy grande, enorme, formada por 5 brazos. Estos brazos, cada uno de estos brazos es una subunidad básica de inmunoglobulina, ¿vale? Y cada uno de estos brazos, cada una de estas subunidades tiene 2 lugares de unión para el antígeno. Luego tenemos la IgA, que es la que está formada por 2 de estas subunidades normalmente. La IgA es interesante que recordéis que es el tipo de anticuerpos, del tipo de anticuerpo que se va a producir junto con las secreciones. Es la típica inmunoglobulina que se segrega con el calostro cuando las madres amamantan a los niños y que es un elemento de protección muy importante para los niños que se adquiere con la alimentación durante este periodo de lactancia. Y luego la IgG y la IgE, que las he juntado porque las dos tienen la misma estructura. Están formadas por una única subunidad básica con estas 2 valencias. Bien, la IgG es la inmunoglobulina más abundante. Tanto la IgA como la IgG como la IgE se producen después de la IgM. Es decir, linfocitos B, recordad, inicialmente producen IgM, posteriormente cambian el isotipo que producen a producir IgA, IgG o IgE. La más abundante, habitualmente el cambio se produce hacia IgG. Y si vamos a la sangre, el nivel más alto de inmunoglobulinas es de tipo IgG. He subrayado la IgE con amarillo, como podréis adivinar, porque para nosotros es muy importante. Porque como veremos en otras presentaciones, la IgE es el tipo de anticuerpo que va a mediar las reacciones alérgicas. Es decir, la IgE es el elemento básico en la sensibilización frente a los alérgenos. Bien, aquí está representada la respuesta inmunitaria. Como veis, tenemos una producción inicial de IgM y una producción posterior de IgG, sobre todo. Cuando volvemos a encontrar el antígeno, como tenemos células de memoria, porque en esta respuesta primaria hemos generado algunas células de memoria, recordáis, se va a producir una respuesta muy rápida frente al antígeno que va a estar mediada sobre todo por IgG, no por IgM, por IgG o por alguno otro de esos isotipos, IgA o IgE, eventualmente por IgE. Bien, aquí lo que tenéis representado es lo mismo que estábamos diciendo, esa célula B naive, virgen, que encuentra el antígeno, empieza a producir IgM y a continuación, en un siguiente encuentro, empieza a producir otro isotipo. Y he puesto esta figura para que observéis que el elemento que conduce a esa célula B a cambiar de producción de IgM a otro isotipo específico, básicamente son citoquinas. Por ejemplo, si ese linfocito B en el segundo encuentro se encuentra con altos niveles de interferón gamma, ese linfocito B va a cambiar de isotipo para producir IgG. En cambio, si hay TGF-beta, el factor de transformación beta, va a cambiar a producir IgA. Y si lo que encuentra son altos niveles de interleuquina 4, lo que va a hacer es cambiar a la producción de IgE. ¿De qué depende de que se produzcan, que haya un ambiente muy alto en una de estas citoquinas? Pues depende básicamente de los linfocitos T, de los linfocitos T colaboradores. Específicamente, los linfocitos T colaboradores de tipo Th2 van a producir grandes cantidades de interleuquina 4 y van a inducir la producción de anticuerpos de tipo IgE en los linfocitos B. Por lo tanto, tenemos un escenario en el cual linfocitos T, Th2, estimulan a los linfocitos B para que produzcan IgE, para que produzcan anticuerpos de tipo IgE. Bien, y esta figura, bueno, básicamente lo que pretende es
pues evidenciar esta necesidad de colaboración entre linfocitos T colaboradores y linfocitos B para que se produzca el cambio de isotipo en los linfocitos B hacia la producción de anticuerpos de tipo IgE. En resumen y como conclusión, recordad que la respuesta inmunitaria nos va a defender frente al ataque de los gérmenes patógenos del entorno, que los elementos de la respuesta inmunitaria que van a actuar son de dos tipos, celulares y humorales, es decir, células y proteínas o sustancias solubles, ¿vale? Y que se organizan en dos tipos de respuesta inmune natural, cuando están preformados, no requieren aprendizaje ni maduración ni nada por el estilo, respuesta inmune adquirida cuando se tiene que adquirir y específicamente van a actuar frente a los gérmenes. Y que, bueno, que la respuesta inmune adquirida va a estar organizada en dos fases, en las cuales los linfocitos van a proliferar y se van a diferenciar en células efectoras. En el caso de los T, colaboradoras o citotóxicas, en el caso de los B, en células productoras de anticuerpos. Y finalmente, que la respuesta primaria, mediada por los linfocitos B, se va a producir anticuerpos de tipo IgM y posteriormente se va a hacer un cambio de isotipo a otro isotipo, IgG, IgA o IgE. Y eso es todo. Muchas gracias.